Nadie acepta que le controlen de un día para otro. Entonces, ¿qué hacen? Pues ir despacio casi sin que se note. El protocolo número 9 no habla de educar, habla de reeducar, y eso cambia todo, porque educar es enseñar algo nuevo, pero reeducar es coger lo que ya tienes en la cabeza y cambiarlo poco a poco, como si te reprogramaran sin que te des cuenta. Según el protocolo, si haces bien ese proceso, en unos 10 años puedes transformar completamente cómo piensa una sociedad entera. 10 años, que no es tanto si lo piensas. Y para hacer eso, pues usan algo que todos conocemos, las palabras bonitas como libertad, igualdad y fraternidad. Palabras pues que suenan bien, que emocionan. El protocolo que está diciendo, no importa lo que significan estas palabras, importa cómo las usamos contigo. Y cuando ya tienen el control, pues no hace falta eliminarlas, basta con vaciarlas por dentro. Que sigan existiendo, pero sin fuerza, sin profundidad. Como cuando repites tanto una palabra, pues que al final ya no te dice absolutamente nada. Si lo pensamos, hoy pasa algo parecido. Palabras como libertad o democracia se usan todo el tiempo, pero cada persona pues entiende algo distinto. Y ahí está el truco. Si el significado se vuelve confuso, pues es más fácil de manejar. Luego el protocolo nos habla de una idea más fuerte todavía, la de que los gobiernos realmente no son tan independientes como parecen, que por encima de ellos hay algo, una especie de poder que no se ve directamente, no una dictadura típica con alguien mandando por delante, sino algo más sutil, más escondido, un poder que influye en las leyes, en la justicia, en lo que está bien o no, pero sin mostrarse del todo. Y aquí viene algo que puede chocar, el control. Según el protocolo, no viene del orden, sino todo lo contrario, del caos. No de que todo esté controlado, sino de que haya conflicto. Entonces lo que hacen es enfrentar a la gente. Crean grupos opuestos, ideologías distintas, bandos que se pelean entre sí, izquierda, derecha, movimientos sociales, posturas contrarias, todo en constante choque. Una de las cosas impactantes que dice el protocolo es que incluso esos grupos que parecen enemigos, pues en realidad están dentro del mismo juego. Son como piezas de un tablero, porque mientras la gente discute entre sí, no mira quién está moviendo las piezas. Después entra el miedo. No hace falta que haya violencia directa todo el tiempo. Basta con una sensación constante de inseguridad. Crisis, problemas, incertidumbres, ese tipo de ambiente donde nunca estás del todo tranquilo o tranquila. Porque cuando una persona tiene miedo, se vuelve más fácil de dirigir. Empieza pues a aceptar cosas que normalmente no aceptaría. Incluso perder su propia libertad si le prometen esa seguridad que busca. El protocolo lo dice muy claro. Si controlas lo que la gente aprende, controlas cómo piensa. Y si controlas cómo piensa, pues controlas lo que hará en el futuro. Hablan de enseñar cosas confusas, de mezclar valores, de debilitar la capacidad de pensar por uno mismo o por una misma y sobre todo de influir en los jóvenes porque ahí es donde se construye todo. Luego el protocolo continúa hablándonos de una estrategia de aún más sutil todavía. No hace falta cambiar las leyes, basta con interpretarlas de forma distinta. Si tienes muchas normas, muchas contradicciones, muchas cosas difíciles de entender, pues al final nadie sabe realmente cómo funciona el sistema. Y cuando la gente no entiende algo, alguien más puede manejarlo desde dentro. El protocolo se vuelve aún más extremo hacia el final. O sea, habla incluso de destruir sistemas enteros si hace falta, infraestructuras, documentos, como una forma de borrar lo anterior y empezar de cero si el sistema deja de servir. Y entonces pasamos al siguiente nivel, porque el protocolo número 10 ya no va de preparar el terreno, sino va de tomar el control por completo. Empieza con algo muy humano. La gente normalmente no ve lo que hay en el fondo, sino solo lo que parece. Se queda solamente con la superficie. Y además muchas veces quienes están arriba, los líderes visibles, pues están distraídos, ocupados en otras cosas, y eso deja espacio para que alguien más desde atrás tome decisiones reales. La estrategia que propone el protocolo número 10 es no decir todo claramente, sino hablar en general, sin detalles, porque si no concretas, puedes cambiar las cosas sin que la gente lo note. Es como mover reglas en silencio, para que lo entiendas. También habla de algo que pasa mucho, la fascinación por las personas listas, entre comillas. Esa idea de, sí, es mala persona, pero qué inteligente es. Y eso hace que mucha gente justifique comportamientos solo porque alguien parece fuerte o astuto. Y entonces llega el momento clave, el gran cambio, un reseteo, por decirlo así, un momento en el que todo lo anterior se presenta como un desastre y aparece una nueva solución. Se eliminan sistemas antiguos, fronteras, diferencias y se propone algo nuevo, global y unificado. Incluso el voto, que normalmente vemos como libertad, aquí se plantea como algo que también se puede dirigir, porque si controlas lo que la gente ve, lo que escucha, lo que cree, puedes influir en lo que eligen. Después, el protocolo nos viene con algo muy fuerte, el eliminar la individualidad. Esto quiere decir que la gente deje de pensar por sí misma, que nadie destaque demasiado, que todo el mundo se parezca en forma de pensar.
porque una masa uniforme es más fácil de dirigir que personas con criterio propio y conciencia. En el protocolo número 10 hay una metáfora interesante. El Estado como un cuerpo humano y ciertas ideas como si fueran un veneno que lo debilita. Generan conflictos internos, discusiones constantes, hasta que el sistema deja de funcionar bien. Y otro punto clave es elegir líderes que puedan ser controlados, personas con debilidades, secretos, cosas que se puedan usar en su contra, porque así, aunque parezcan tener poder, en realidad están condicionados. Entonces se crea una especie de ilusión. Parece que hay una democracia, que hay decisiones abiertas, pero el poder real está concentrado en otro nivel más escondido. Y todo esto lleva a un punto final bastante claro. Cuando la gente está cansada, dividida, agotada, cuando ya no puede más, pues con los problemas, el caos, pues empieza a desear que alguien ponga orden, un líder fuerte, único, que solucione todo. Y ahí, según el protocolo número 10, es cuando el control se complica. Pero lo más importante de todo no es solo el poder, sino el desgaste, ir llevando a la gente poco a poco a ese punto de cansancio, con crisis, conflictos, problemas constantes, hasta que llegue un momento en el que la persona ya no quiere discutir ni analizar, solamente quiere que todo se calme. Y al final, si te quedas con la idea general, lo que describe este protocolo número 10 es un patrón. Primero dividir, luego confundir, después desgastar y finalmente ofrecer una solución. Y más allá de si esto es un plan real o no, lo que inquieta es que muchas de estas dinámicas se pueden reconocer en distintos momentos de la historia y en la actualidad, en cosas que pasan hoy. No es como algo único, sino como formas de funcionar que se repiten más de lo que parece. Hay una idea que está en todo esto, aunque no la digan de forma directa en los protocolos 9 y 10. El control más efectivo no es el que se impone, sino el que no parece control. Es cuando tú crees que estás decidiendo por ti mismo, por ti misma, pero en realidad te estás moviendo dentro de unos límites que alguien más ha marcado. Y eso cambia todo, porque ya no hace falta obligar a nadie. Si consigues que las personas piensen dentro de ciertos márgenes, reaccionen de formas previsibles, e incluso se corrijan entre ellas, pues ya no necesitas intervenir tanto. El sistema se mantiene solo. Si lo miras hoy, muchas veces no hace falta que alguien censure directamente. La propia gente lo hace, critica, señala, aparta a quien piensa diferente. Y eso es mucho más potente porque no viene de fuera, parece que nace pues de la propia sociedad. Luego hay otra capa, más fina todavía. No se trata de crear una sola mentira, sino muchas versiones de la realidad, como si cada grupo tuviera su verdad y todas chocan entre sí. Entonces pasa algo curioso. Todo el mundo está convencido de que tiene razón, pero nadie está viendo el conjunto completo. Y eso genera discusiones que no terminan nunca, desgaste mental, frustración y sobre todo separación. La gente pues deja de unirse porque está ocupada defendiendo su parte. Y mientras tanto, quien está por encima de ese conflicto ni siquiera necesita meterse, solamente observa cómo todo se mueve solo. Después viene algo que parece como libertad, pero no lo es tanto como parece, la sensación de elegir. Tú sientes que decides, pero en realidad estás eligiendo entre opciones que ya estaban definidas desde antemano. No solo en política, también pues en lo que compras, en lo que opinas, en cómo vives. Es como estar en un pasillo con varias puertas, pero todas están dentro del mismo edificio. Puedes elegir la puerta, pero no salir del lugar. Y claro, eso refuerza pues la sensación de control personal. Yo he elegido esto, pero no ves que el marco pues ya estaba puesto. Ahora hay algo que casi nadie percibe y es el cansancio. No solamente físico, sobre todo es el mental y emocional. Cuando una persona está todo el tiempo recibiendo información, problemas, incertidumbre, pues llega un punto en el que se satura. Y cuando eso pasa, pues deja de analizar, entra como en una especie de estado automático. Ya no cuestiona tanto, solo intenta pues seguir adelante. Y ahí es donde se vuelve más fácil aceptar cosas simples, mensajes claros, aunque no sean del todo ciertos. Por eso no siempre interesa que todo sea claro, a veces interesa justo lo contrario, que haya tanto ruido que no puedas pensar con calma. Otra cosa importante es que para dirigir a mucha gente, según el protocolo, hay que debilitar algo muy básico, la identidad. Cuando alguien tiene claro quién es, qué piensa, qué valores tiene, pues es difícil de mover. Entonces, lo que se hace, según el protocolo, es generar dudas constantes sobre lo que eres, sobre lo que crees, sobre a qué perteneces. Poco a poco, esa base se vuelve inestable. Y el resultado es una identidad más líquida, más cambiante, más fácil de moldear, dependiendo del entorno. Antes el poder estaba en ocultar información, en que no supieras cosas. Ahora es distinto. Ahora el poder está en darte demasiada información y desinformación, tanta que no puedes procesarla. No hace falta esconder la verdad si puedes enfrentarla entre 1000 versiones diferentes. Al final sientes que todo podría ser cierto, pero nada es seguro. Y cuando la mente entra en ese estado, pues busca algo firme, algo claro, aunque no sea del todo real, solo por tener una referencia. Y aquí entra otro nivel.
el de las emociones, porque aunque nos guste pensar que decidimos con lógica, la mayoría de las veces decidimos por cómo nos sentimos. Miedo, rabia, esperanza, indignación. Si consigues activar la emoción adecuada, según el protocolo, ya no necesitas convencer con argumentos. La persona se mueve sola en la dirección que marca esa emoción. Y si te fijas, hoy muchos mensajes no están hechos para informar, están hechos para hacerte reaccionar, para que sientas algo y actúes desde ahí. Si juntas todo esto que te estoy contando, empieza a verse un patrón bastante claro. Primero se genera confusión, luego conflicto, después cansancio, se debilita la capacidad de pensar con claridad y finalmente aparece una solución. Y esa solución no siempre se acepta porque sea la mejor, sino porque en ese momento parece la única posible. Pero hay algo todavía más profundo, casi lo más inquietante de todo, y es que el poder no necesita mostrar, no necesita que lo veas. De hecho, cuanto menos visible es, más difícil es enfrentarlo. Porque si no puedes señalarlo, si no sabes exactamente dónde está, no puedes oponerte de forma directa. Y sin meternos en ideas absolutas, sí se puede ver cosas que encajan con esto. Mucha polarización, información que se contradice constantemente, sensación de inestabilidad, líderes que generan dudas pero que siguen ahí, decisiones colectivas muy influenciadas por emociones. No como si fuera un único plan perfectamente diseñado, sino como patrones que se repiten una y otra vez. Y aquí viene, digamos, lo más incómodo, lo que realmente hace de pensar. Quizás no se trata solo de que alguien controle todo, sino de que muchos sistemas funcionan porque las personas, sin darse cuenta, participan en ellos. Porque el control más profundo no es obligar a alguien, es conseguir que esa persona acepte, repita e incluso defienda cosas que la limitan. Y cuando empiezas a ver todo esto, pues cambia la forma en la que miras todo. Ya no es solo quien manda, sino algo mucho más personal.